elementos de micro y macroeconomía. La clase de hoy será demanda de mercado. Antes de comenzar con la clase de demanda, vamos a hacer un breve repaso con los temas vistos que nos van a aproximar a lo que vamos a trabajar hoy. En primer lugar, debemos recordar cuál es la definición de un mercado. Nosotros dijimos que era un lugar físico o abstracto donde determinados actores intercambian bienes y servicios. Estos actores de los que hablamos son los participantes del mercado y son los llamados demandantes y oferentes. Recuerdan que los demandantes eran los compradores y los oferentes los vendedores. Teniendo en cuenta la existencia de demandantes y oferentes, vamos hoy a definir qué es la demanda. Y la demanda es la cantidad de bienes y servicios que a distintos precios un consumidor está dispuesto a comprar. Sabiendo qué es la demanda, vamos a comenzar a trabajar en el análisis de la misma. Para analizar la demanda, necesitamos conocer la curva de demanda. Y la curva la vamos a poder confeccionar con un montón de datos que necesitamos contar, con una ecuación matemática, con un gráfico. Ahora los vamos a conocer poco a poco a cada uno de ellos. Es importante saber que el análisis de la demanda lo vamos a hacer en función del estudio de la relación de un precio de un bien y la cantidad que el consumidor quiere comprar de ese bien en función del precio. Nosotros sabemos que además del precio, hay un montón de otras variables que pueden afectar a la toma de decisiones de un consumidor. Por ejemplo, el sueldo que cobra ese consumidor puede afectarlo en la decisión de cuánta mercadería puede comprar, cuántos productos, cuántos alimentos, cuántos bienes. También pueden afectar a su decisión los gustos. No compro este bien porque más allá de que salga barato o caro, realmente no me gusta y no lo quiero comprar. O pueden afectar a su decisión la existencia de bienes que lo reemplacen, de bienes sustitutos. Entonces, hay un montón de cuestiones que pueden afectar a la toma de decisiones del consumidor a la hora de adquirir un bien determinado. Es decir, no solo el precio lo afecta, hay otras variables. Pero para el estudio de mercado, lo que nosotros vamos a hacer es desestimar todas las variables que pueden modificar esta decisión y vamos a tener en cuenta solamente la variable precio. Este hecho de que nosotros desestimemos todas las otras variables existentes menos el precio se llama un supuesto ceteris paribus. Ceteris paribus es imaginar que todas las variables menos el precio se permanecen constantes a la hora del estudio de la demanda. Sabiendo esto, les voy a mostrar cómo comenzamos a estudiar la demanda de mercado. Pensemos que esta es la demanda del mercado de cereales y vamos a estudiarla. Y nosotros tenemos acá una serie de datos que nos van a ayudar. En primer lugar, tenemos una tabla que contiene algunos datos numéricos y tenemos un gráfico de ejes cartesianos. Estos ejes representan los datos de la tabla. La tabla nos muestra que a un precio de 8 pesos, el mercado está dispuesto a comprar 2 toneladas de cereales. Cuando los cereales valen 5 pesos, los consumidores están dispuestos a comprar 4 toneladas de cereales. Si los cereales bajan a 3 pesos, los consumidores son capaces de comprar 7 toneladas. Y si el precio baja a 2 pesos, los consumidores van a comprar 10 toneladas de cereales. Nosotros tenemos que graficar estos datos en estos ejes cartesianos utilizando los elementos que tenemos en la tabla. Por eso verán que los ejes se llaman P y Q. El eje P, que es el vertical, va a contener los datos de los precios que tenemos en la tabla y el eje Q va a contener los datos de las cantidades. Fíjense que unimos los puntitos que tenemos como dato en la tabla, que son los puntitos de las coordenadas 8,2, 5,4, 3,7 y 2,10,
y luego los unimos y formamos una curva. Esta va a ser para nosotros, de ahora en más, la curva de demanda. Así es como se grafica la curva de demanda de mercado. ¿Cómo hicimos para graficar esto y cuál es el fundamento de esta teoría? Y el fundamento es la función de demanda. Miren esta función. Dice Q igual a A menos B por P. Q va a ser la demanda de mercado, la cantidad que los consumidores quieren comprar en el mercado. A y B van a ser factores que van a representar todas estas variables que yo les conté, como el ingreso, los gustos, los bienes sustitutos. Pero esas variables para este estudio las vamos a tomar como variables constantes, variables ceteris paribus. Por lo tanto, en nuestra función, estos datos cuando aparezcan van a ser números que van a ser dados como dato y no vamos a tener que hacer nada con ellos, simplemente usarlos a la hora de resolver la ecuación planteada por la función. Y la P va a representar el precio. Fíjense que en la tablita nosotros fuimos viendo distintos precios. Eso quiere decir que esta función la utilizamos para cada uno de los precios que plantea nuestra tablita de demanda. Vamos a ver de qué se trata esta ecuación que les conté recién. Vean la tabla. En la tabla tenemos el dato precio y el dato cantidad. El dato precio va a ser un dato que siempre va a estar dado. Y es un dato que se llama variable independiente. Siempre se les va a dar el dato precio para que ustedes puedan calcular la demanda de mercado. La cantidad de la demanda de mercado va a ser la variable dependiente. Esto va a suceder así porque ese dato va a depender de la variación del precio en el mercado. Fíjense que tenemos la fórmula de la función de demanda y yo reemplacé en esa fórmula el dato precio inicialmente. Los datos A y B van a ser datos que serán fijos, siempre se van a mantener para el cálculo de todas las cantidades que necesitemos obtener. Y el 2 es el resultado final de la resolución de la ecuación. Fíjense que nosotros, si tuviéramos el dato precio de 5 pesos y tenemos que hallar la cantidad demandada para esos 5 pesos, reemplazaríamos el 5 en lugar de la P. Y la ecuación nos quedaría Q igual a 10 menos 1 por 5. Resolviendo esta ecuación nos daría como resultado 4, que es la cantidad que nos muestra la tablita. Si tenemos que hallar la cantidad de mercado demandada para los cereales a 3 pesos, reemplazaríamos el número 3 por la letra P. Entonces nos quedaría la ecuación Q igual a 10 menos 1 por 3. Y así arribaríamos al número 7 como resultado. Si tendríamos que hallar la demanda para los cereales a 2 pesos, reemplazaríamos el número 2 por la letra P y la ecuación nos quedaría Q igual a 10 menos 1 por 2 y el resultado sería 10. Así obtenemos los resultados de las cantidades demandadas. Vamos a ver a partir de aquí qué es lo que surge. Y en función de este estudio surgió la ley fundamental de la demanda. Esta ley nos dice que la cantidad demandada tiende a variar de manera inversa al precio, mientras permanezcan constantes el resto de las variables. Miren qué sucedió en nuestra tabla. Los precios fueron descendiendo, pero las cantidades fueron ascendiendo. Esto quiere decir que acá se cumplió la ley fundamental de la demanda. El precio baja
y la cantidad sube. Fíjense que están variando de manera inversa. Y así concluimos hoy aprendiendo qué es la demanda, qué es ceteris paribus, qué es la ley fundamental de la demanda. Y les dejo el material teórico en la plataforma para que puedan profundizar estos conocimientos, alguna actividad. Y les cuento que en la próxima clase vamos a hablar de los movimientos y de los desplazamientos de la curva de demanda. Porque obviamente cuando varían estas variables de las que hablamos, como es el salario, como es los gustos, como son la existencia de bienes sustitutos para un determinado bien, esta curva empieza a cambiar de forma y de lugar. Lo dejo para la próxima clase, así que ahora manos a la obra con el texto y con la actividad. Saludos a todos.